En el video anterior hablamos un poco del problema al que nos enfrentamos y que muchos no saben que existe, y que está relacionado a la devaluación de la moneda y a la inflación, y de cómo ninguna de las inversiones tradicionales es la solución a este problema. Y en el video de esta semana vamos a ver por qué Bitcoin es la solución a este problema. Como vimos la semana pasada, la forma en que experimentamos la inflación es a través de precios más altos. Los precios de las casas, de las cosas que consumimos, los alquileres cada vez más altos, las cosas que necesitamos cada vez son más caras. Y el problema es que para la mayoría los ingresos no aumentan con la misma rapidez. Todos hemos caído en esta trampa. En algún momento nuestro dinero dejó de ser utilizado para el ahorro y se convirtió simplemente en un instrumento de intercambio por activos más escasos para tratar de conservar nuestra riqueza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están viendo este video tienen su patrimonio almacenado en el valor de su casa? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su casa se ha convertido en su principal fuente de ahorro para el futuro? Bitcoin es una forma de propiedad digital y la tecnología más poderosa para el ahorro que existe en el mundo. Nos permite ahorrar nuestro dinero ganado con esfuerzo y planificar nuestro futuro. A diferencia del dinero en nuestro sistema actual, Bitcoin es inmune a la manipulación, a la inflación y a la confiscación. Es el único instrumento monetario en la historia de nuestra especie que tiene una oferta fija y es la única forma de dinero que tiene su política monetaria distribuida en miles de computadoras en todo el mundo. Nadie lo controla, ninguna persona puede cambiarlo y lo que usted tiene es realmente suyo, sin riesgo de alguna contraparte. El dinero debería de funcionar como una herramienta que nos permite reducir nuestra incertidumbre en el futuro. Debería de servir como un vehículo de ahorro. El tiempo y la energía que intercambiamos para ahorrar nuestro dinero no debería de ser arrebatado con el tiempo, porque trabajamos duro para ganar ese dinero. Desafortunadamente, la oferta de la moneda fiduciaria está constantemente en expansión. En los últimos años, más dinero que nunca ha inundado el sistema y ha inflado la burbuja de la deuda a niveles exagerados. Cuando el gobierno imprime dinero, no hace que la sociedad sea más rica, de hecho, hace completamente lo contrario, nos empobrece a todos, ya que el dinero impreso de la nada no genera riqueza. Expandir la oferta de dinero resulta en una disminución del poder adquisitivo y crea una brecha de riqueza cada vez más amplia en la sociedad, debido a que el valor de los activos duros o escasos aumenta. Una forma de pensar en la moneda fiduciaria es como un cubo de hielo que se derrite. Si no compras algo con ese dinero, se derrite con el tiempo. Es por esto que las personas se ven obligadas a convertirse en inversores o especuladores o a estar buscando constantemente la próxima oportunidad de ingresos. ¿Cuántas familias tienen a ambos padres trabajando porque un solo ingreso no es suficiente para llegar al fin de mes? ¿Cuántas personas tienen ahora actividades secundarias además de sus empleos a tiempo completo? ¿O cuántas personas mayores con ingresos fijos están quedándose rápidamente sin dinero para la jubilación? Pero entonces, ¿por qué Bitcoin es la solución a este problema? Bueno, resulta que es extremadamente difícil crear dinero sólido. Pero bueno, ¿qué tan difícil podrían preguntarse ustedes? Bitcoin se ha vuelto 50 trillones de veces más difícil de minar desde que se inventó. Sí, 50 trillones de veces. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para que el dinero sea sólido, tenemos que limitar su oferta. Y para limitar su oferta, tenemos que hacer que sea exponencialmente más difícil de crear. Y los mineros de Bitcoin han descubierto cómo crear 50 trillones de veces más trabajo en los últimos 15 años. Por esto es que las materias primas son un dinero terrible. Cualquier cosa que se pueda producir con el intelecto humano siempre será un dinero terrible. ¿Por qué? Porque estamos apostando en contra del intelecto humano. Si voy a almacenar mi dinero en algo en lo que se puede crear más, estoy apostando a que esa persona es demasiado estúpida para poder crear más de esa cosa. Esa es una apuesta que seguro vas a perder. Por eso necesitamos algo que ajuste su dificultad con el tiempo y por eso es tan difícil crear dinero sólido. Bitcoin es el dinero más sólido que hayamos creado en la historia. Pero entonces, ¿cómo se compara Bitcoin con otros bienes como reserva de valor? Como ya vimos en el video anterior, las personas alrededor del mundo utilizan todo tipo de activos para almacenar su energía económica y todos estos activos monetarios tienen una frecuencia natural diferente. Por ejemplo, el petróleo tiene una frecuencia muy alta debido a que su producción se duplica cada 2 años.
El peso argentino se duplica en oferta cada 3 años. La plata está creciendo a un ritmo bastante rápido, 6 años. El dólar se infla al 7% al año, lo que significa que en 10 años se duplica la oferta del dólar. Por lo tanto, la vida media del dinero en un dólar es de 10 años. Por otro lado, el oro tiene una vida media de 35 años. Obviamente, el oro es mejor dinero que el peso y que el petróleo. El próximo año, después de la reducción a la mitad de la producción de Bitcoin causada por el halving, la relación de oferta y flujo de Bitcoin será de 120, por lo que la vida media de nuestra energía económica en Bitcoin será de 100 años. Pero entonces, ¿cuál es la frecuencia natural de cada activo? Como dije anteriormente, todos los activos tienen una frecuencia diferente y esta es la clave del tema. A medida que la relación de la oferta y el flujo aumenta, la vida media del dinero aumenta y la frecuencia natural se hace más lenta. Y lo brillante de Bitcoin es que comenzó con una frecuencia alta, pero su dificultad ha venido en aumento, convirtiéndolo en un dinero de muy baja frecuencia. En estos gráficos podemos ver como para el año 2036 la vida media de la energía económica en Bitcoin será de 1000 años. Y para el año 2048, la vida media de la energía económica en Bitcoin será de 10.000 años. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora? Hoy en día solo existe un activo que tiene una frecuencia lo suficientemente larga como para poder mantener nuestro dinero para siempre. Esto lo podríamos definir como inmortalidad económica. Cuando el flujo o la frecuencia se hacen tan lentas que llega a cero, la relación de existencia versus flujo llega a infinito. Y entonces el dinero conserva su energía para siempre. Si el dinero durara para siempre, tendríamos esperanza. El dinero perfecto es una forma de escapar de la miseria de la guerra económica, que les quita a las familias y a las empresas del 99.9% de todo lo que tienen, y esto con absoluta certeza. No importa cuánto trabajo, cuánto comercio, cuánto pensamiento haya, nada de eso va a escapar de esta realidad. Por tanto, solo existe una estrategia ganadora, y es mantener el mejor dinero. Si tenemos dólares, que es la mejor moneda, nos dirigimos hacia cero, y si tenemos otra moneda aún más débil, nos dirigimos hacia cero aún más rápido. El oro es una especie de dinero mejor que el dinero fiduciario, y las acciones son un mejor dinero que el oro. Y Bitcoin es un mejor dinero que todo lo demás. Pero entonces comparemos las acciones contra Bitcoin. Las organizaciones, empresas e inversores han considerado en los últimos años que el índice S&P 500 es el mejor dinero, y por esto lo han empezado a monetizar y lo están utilizando actualmente para proteger su capital. Así que analicemos cómo se comparan las acciones contra Bitcoin. Como ya vimos, el retorno tradicional del índice S&P 500 es de aproximadamente del 7% al año, mientras que Bitcoin tiene un promedio anual del 150% desde su creación. Pero entonces hablemos de las razones por las cuales las empresas no funcionan tan bien como el dinero perfecto o el dinero digital. Si tratamos de calcular en términos porcentuales los riesgos de tener una empresa, podríamos obtener algo como esto. La gestión, o sea, la administración de una empresa, se va a llevar alrededor de un 1% de las ganancias cada año. Por otro lado, también tenemos los riesgos laborales. Las empresas tienen que pagar el costo laboral y esto le suma otro 1%. También tenemos la competencia. Siempre habrá alguien que producirá más oro, más iPhones o más computadoras, lo cual nos costará otro 1%. Luego está la tecnología. Si teníamos un negocio de cámaras muy bueno y la cámara se convierte en software, esto nos costará otro 1%. Luego está la regulación. La Unión Europea, por ejemplo, podría multar a Facebook o a Google o a cualquier otra empresa por hacer algo en la web, y eso les costará otro 1%. También están los impuestos. Esto les costará otro 1%. También tenemos el riesgo de la guerra. Puede ser una guerra real donde hay un conflicto armado, o puede ser una guerra económica como un arancel extra impuesto por otro país. Y esto le suma otro 1%. Así que si sumamos todos estos factores terminamos con aproximadamente un 7%. Todas las empresas tienen estos riesgos y si tratamos de medir cuál es su costo, vemos que es de alrededor del 7% al año, por lo que podemos esperar que a lo largo del tiempo, durante 100 años, siempre vamos a pagar ese 7%. Pero entonces, ¿cuáles son las virtudes de Bitcoin? Bitcoin reemplaza la gestión con control cibernético. El software es el que controla el sistema, no las personas. El software hace el trabajo de forma gratuita.
Bitcoin también reemplaza el trabajo laboral con un sistema digital. También podríamos decir que solo hay un Bitcoin y es probable que nunca haya otro igual, porque las condiciones que se dieron para su nacimiento jamás volverán. Esto es lo que lo hace único, irreemplazable y especial. Además, por su naturaleza, tiene el potencial de ser un producto con una vida útil más larga que cualquier otra cosa que hayamos creado con un propósito similar. Además, es incorruptible, es global y es casi imposible de matar, al ser un activo digital que existe en el ciberespacio y que es respaldado por la computadora descentralizada más poderosa del mundo. Esto lo hace muy difícil de destruir o de vulnerar. Ahora comparemos a Bitcoin con otros bienes. En el siguiente gráfico podemos ver los retornos en los últimos 10 años de los principales bienes por clase y los resultados promedio por año y los acumulados. En este periodo, Bitcoin devolvió un acumulado de 10.412.288%. Bitcoin ha tenido una rentabilidad promedio por año del 150% en sus años de existencia. Así que si tan solo sumimos un 7% de rentabilidad real para los próximos años, y esto debido a que Bitcoin no cuenta con todos esos riesgos que mencionamos anteriormente de las acciones y las corporaciones, así se verían nuestros ahorros si tuviéramos, por ejemplo, $1.000.000 cuando los comparamos contra otros bienes en el transcurso de 100 años. Si tuviéramos $1.000.000 en efectivo con una tasa de inflación del 7%, en 100 años terminaríamos con una capacidad adquisitiva de tan solo $977. O sea, pasaríamos de tener $1.000.000 a tener $1.000 en 100 años, por lo que estaríamos perdiendo 1.000 veces nuestro valor. Ese mismo $1.000.000 en bonos del gobierno o certificados a plazo con un rendimiento de un 3.5% de interés nos dejaron una rentabilidad real negativa del -3.5%, por lo que al cabo de 100 años terminaríamos con $31.000, es decir, tan solo un 3% de nuestra riqueza. Por otro lado, si somos inteligentes e invertimos en el S&P 500, terminamos con la misma capacidad adquisitiva del $1.000.000. O sea, tendremos el mismo valor, la misma riqueza en 100 años que tenemos ahora, pero no más. Pero ¿qué pasa si tomamos la mitad del $1.000.000 y lo invertimos en Bitcoin y la otra mitad en el S&P 500? En este caso, terminaremos al cabo de 100 años con alrededor de $512 millones. Y si nos decidiéramos por el 100% en Bitcoin, terminaríamos siendo billonarios. Y todo lo que tenemos que hacer es convertir nuestro $1.000.000 en Bitcoin y mantenerlo con una rentabilidad real del 7% durante 100 años. Y así podemos ver de una manera muy sencilla que hay una estrategia ganadora y una estrategia perdedora. Cualquier otra estrategia, ya sea de trading o inversión, es simplemente una pérdida de tiempo. Ahora, alguien podría decir que esto es solo una teoría y que esto no es posible en el mundo real. Pero sí tenemos un ejemplo del mundo real. En los últimos 2 años y medio, la compañía MicroStrategy adoptó el estándar de Bitcoin y en este periodo Bitcoin ha superado al S&P 500, al Nasdaq, al oro, a la plata y a los bonos. Y MicroStrategy ha superado los rendimientos de Bitcoin. Así se ve una compañía bajo el estándar de Bitcoin. Y esa también podría ser nuestra familia bajo un estándar de Bitcoin. Ahora hablemos un poco del futuro. El mundo inevitablemente seguirá envuelto en esta guerra económica, pero también nos estamos empezando a dar cuenta de que Bitcoin es el activo superior. Y a medida que nos damos cuenta de esto, Bitcoin va a ir desmonetizando todos estos otros activos con el tiempo. Actualmente, Bitcoin tiene una penetración de mercado de menos de un 1%, por lo que es sumamente temprano y aún nos queda un largo camino por recorrer. Primero va a desmonetizar el oro y luego va a desmonetizar los demás activos de almacenamiento de valor como bienes raíces, el índice S&P 500 y los bonos. Y entonces aumentará de valor 30 veces a medida que desmonetice el oro. Pero no hay razón para que no pueda tener un aumento de 500 veces en dólares actuales al desmonetizar estas otras cosas. Ahora, para terminar, tenemos que enfocarnos en lo que podemos cambiar, salvar lo que se puede salvar. Ningún país puede detener la inflación. Nadie puede detener la inflación. Podrían ponernos a cargo del mundo y aún así no podríamos detener la inflación. Pero en este caso en particular, Bitcoin podría ser la solución a este problema. Bitcoin es una solución para todos, para todas las empresas, para todos los inversores, todos los gobiernos,
todas las personas y todas las familias. Actualmente, el 99% de las empresas no pueden superar la inflación y el 99% de los trabajadores tampoco pueden superar la inflación. El 1% puede superar al mercado con habilidad y suerte, pero no asumamos que seremos parte de ese 1%. Por otro lado, todos pueden comprar Bitcoin. Nos encontramos en el umbral de un momento sin precedente en la historia humana, con Bitcoin actuando como el arca salvavidas de nuestra riqueza y en conjunto con la capacidad revolucionaria de la inteligencia artificial, estamos al borde de un emocionante capítulo en la historia de los logros humanos. No solo estamos presenciando un cambio, sino que somos parte de un cambio de paradigma evolutivo que quedará grabado en la historia y que alterará radicalmente no solo el panorama financiero, sino también la sociedad en su conjunto. La buena noticia es que si usted está aquí viendo este video, significa que está un paso adelante del 99% de las personas que inevitablemente se sumarán eventualmente a la oportunidad que Bitcoin representa. Esto es una ventaja como inversor. Los problemas creados por la moneda fiduciaria pueden solucionarse con Bitcoin, llevándonos hacia un futuro brillante, en lugar de tener a tantas personas luchando para salir adelante porque sus salarios no siguen el ritmo del costo de la vida. Bitcoin nos capacita para beneficiarnos de un mayor poder adquisitivo con el tiempo, y así no todos tendremos que convertirnos en gestores de inversiones, planificadores financieros o desarrolladores inmobiliarios solo para salir adelante. Simplemente podemos ahorrar con Bitcoin y experimentar prosperidad y crecimiento. Una vez que nos damos cuenta de que Bitcoin es la solución técnica a los problemas monetarios que han afectado a la humanidad durante miles de años, es difícil no ser optimista. Paradójicamente, la escasez en el dinero conduce a la abundancia en todo lo demás, y Bitcoin puede crear un mundo abundante. Apenas estamos comenzando a rascar la superficie de lo que Bitcoin es y cómo puede cambiar nuestra vida. Así que como siempre, si quieres seguir aprendiendo del tema, lo invito a que me siga. Pura vida.